¿sí? Entonces, vamos a empezar primero. ¿Cuáles son los síntomas? A ver, los ataques de pánico pueden venir por un montón de situaciones o un montón de conflictos. Lo que sucede es que en general el ataque de pánico puede venir en el momento menos esperado, ¿sí? No es que yo estoy acá y digo, bueno, ahora no me va a venir ningún ataque de pánico y de repente no viene ninguno y salí a comprar y me vino una crisis o ataque de pánico, o estoy hablando por teléfono y empecé a sentirme mal, o como esta chica que les contaba hoy, estaba viajando en colectivo, que es lo más común cuando uno sale de su casa, pero también en casa nos puede pasar. Me ha pasado de personas que he atendido que estaban durmiendo y se despertaron con un ataque de pánico, ¿sí? Entonces, bueno, puede venir en cualquier momento. ¿Y qué le pasa al individuo con esto? Empieza a evitar como esas situaciones. Por ejemplo, si yo tuve un ataque de pánico caminando en determinada cuadra o en determinado lugar, lo que voy a hacer es evitar ese lugar. Si tuve un ataque de pánico en la facultad o en la escuela o en mi trabajo, voy a ver la forma de evitar, y posiblemente cada vez que tenga que ir al trabajo o a la facultad o al estudio, voy a sentir síntomas, porque el temor es que me agarre, o sea, lo dicen así, ¿no? Que me agarre de nuevo, ¿no? Que me agarre de nuevo esa sensación, esos síntomas, ¿sí? Entonces, en general, lo que le pasa al individuo es que empieza a dejar de frecuentar esos lugares donde el ataque de pánico se hizo presente, ¿sí? Entonces, bueno, los síntomas, como mencionábamos hace un ratito, son varios. A cada persona les agarra síntomas diferentes, pero en general son siempre los mismos, que es dificultad para respirar, sienten que se ahogan, taquicardia, sudoración, a veces dolores de cabeza, temblores, ¿sí? Bueno, y después, dependiendo cada individuo, como que ese síntoma se va agudizando más. Está comprobado que toda crisis tiene como si fuera un umbral, ¿sí? Es como que va subiendo. Yo empiezo con el ataque de pánico, lo voy a explicar como un poco bien coloquial para que se entienda. Yo comienzo con una crisis de ansiedad, el ataque de pánico, y entonces empiezan a subir mis síntomas, suben hasta un umbral máximo, ¿sí? Y de ahí automáticamente empieza a bajar. ¿Qué quiere decir? No es que va a subir y voy a estar media hora con crisis de pánico o crisis de ansiedad, no. Aparentemente, lo que se dice, los que saben en este tema, ese umbral se llega entre los 10 y los 15, o sea, los 10 y los 15 minutos es lo que toma el tiempo que generalmente uno puede tener una crisis de pánico, ¿sí? Entonces, en ese tiempo se llega al umbral y empieza a descender. Con lo cual es importante que ustedes sepan que en el caso que tengan una crisis va a pasar que va a perdurar ese tiempo, y luego empieza esas sensaciones, esos síntomas a disminuir, como si fuera a disminuir su intensidad, ¿sí? Lo que pasa es que quedan las secuelas, entre comillas, ¿no? Queda ese temblor o ese nerviosismo o el miedo de que esto vuelva a suceder. Pasa mucho, la gente a lo mejor están manejando, yendo a algún lugar y tal vez les agarra una crisis de pánico. Por eso hay mucha gente que ha dejado de manejar, por ejemplo, por este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, vamos a tener como ese periodo en el ataque de pánico. Es importante que lo sepan, porque vamos a ver qué recursos vamos a utilizar para ese periodo. A ver, la idea es no tanto hablar de dónde viene y cómo y qué sé yo, sino tratar de darles herramientas para ustedes o para las personas que tengan a su alrededor que estén sufriendo alguna de estas crisis, que las hayan sufrido, porque el que en algún momento sufrió ataques de pánico, su temor es que en cualquier momento vuelvan, ¿sí? Tal vez hace 3 años que no tienen ataques de pánico, pero tienen el temor de que esto vuelva en algún momento. Entonces, repito, hay un montón de cosas que no hacen por miedo a que vuelva otra vez en esa situación. Si yo, qué sé yo, fui al mercado central y me agarró un ataque de pánico ahí, y por más que haya pasado 3 años, a lo mejor no me animo a ir al mercado central, porque como que me quedó ahí la huellita, como que me quedó, no, a ver si no voy y me agarra de nuevo el ataque de pánico y vuelvo otra vez a foja cero, ¿sí? El ataque de pánico puede darse en cualquier momento de la vida, porque pasa esto también, que mucha gente que ha venido al consultorio y que trabajamos con respecto a los ataques de pánico dice, pero a mí nunca me pasó, no entiendo por qué me pasa ahora, ¿sí? Es la primera vez que me pasa, y tal vez tienen 20 años, 30 años, 40 años, 50 años y hasta 60, 70 años. He tenido gente que ha venido
a trabajar el ataque de pánico mayor de 60 años que nunca jamás había tenido nada de este estilo, ¿sí? Para que lo entendamos, insisto, yo lo voy a hablar de manera coloquial, no técnica, ni médica, ni científica, porque tampoco lo soy, ni médica, ni nada que se le parezca, sino tratar de bajarlo para que se entienda. El ataque de pánico es una defensa de nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo siento de manera inconsciente que estoy en peligro, va a venir el ataque de pánico a defenderme de esa situación peligrosa, ¿sí? Entonces, algo que por algún lado es tan perjudicial como un ataque de pánico, esa crisis en donde no la paso nada bien, por otro lado, lo que viene es a defenderme de una situación, ¿sí? Entonces vamos a tomar ejemplos para que se entienda esto que yo estoy diciendo. Por ejemplo, si yo tuve una vida en donde quizás sufrí violencia, ¿sí? Mis padres han sido violentos conmigo o sufrí un abandono, mamá o papá me abandonaron y entonces eso dejó una secuela en mí. A lo mejor a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, lo que fuere, yo vuelvo a vivir alguna situación, lo que se resignifica es esa sensación anterior de abandono, que el abandono que me genera miedo, me genera angustia, ¿sí? O sea, empiezan a aparecer esos síntomas. Entonces, el ataque de pánico lo que va a hacer es como que nuestro cuerpo esté en alerta a través de todos estos síntomas, porque está viniendo algo que para mí inconsciente, para mí consciente, para mi historia es peligroso, donde yo puedo volver a sentir ese dolor, esa angustia, ese miedo, ¿sí? Por eso es tan importante cuando un paciente, un consultante viene a trabajar un ataque de pánico, a empezar a ir en la historia. Bueno, a ver, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste el primer ataque de pánico? ¿Qué pasaba ese día? Contextualizar un poco en qué momento de tu vida estabas y no, a lo mejor tenía mi bebé o cumplía un añito o yo empezaba a trabajar o empecé la escuela o a lo mejor en ese momento no aparece nada y con el correr de los días uno empieza a encontrar, bueno, a ver, ¿qué pasó la primera vez que tuve el ataque de pánico? Ese es un punto fundamental. ¿Cuándo fue la primera vez que tuve un ataque de pánico? No necesariamente tienen que ser todos estos síntomas, ¿sí? Puede ser algún síntoma. Bueno, y empiezo a desandar ese camino. Perfecto, bien. ¿Y cuándo pudiste haber sentido algo parecido a esto, si vamos a tu historia? Imaginemos, ¿no? El ataque de pánico me dio ahogo y mucha angustia. Bueno, perfecto. ¿Y cuándo sentiste algo parecido en tu vida? Y lo sentí en tal momento, en tal momento, en tal momento. Bueno, ¿cuál fue ese primer momento, no? Y vamos a ese primer momento. Y bueno, capaz que fue cuando tuve un abandono, capaz que fue cuando viví una situación de violencia, capaz que viví de niño, qué sé yo, un robo, una situación violenta, un robo, y ante otro robo a mí empiezo a tener ataques de pánico, porque lo que mi cuerpo me dice y amenaza, piensen como si fueran luces rojas que se empiezan a encender como para proteger nuestro organismo de la amenaza externa, ¿sí? Entonces la protección es esta. Son los síntomas. Entonces es muy importante saber primero cuándo fue el primer momento y ahí empezar como a revisarlo. A ver, yo soy partidaria de que es muy difícil, si bien hay gente que lo logra, pero es muy difícil salir de ataques de pánico sin un tratamiento médico y psicológico. Primero que cualquier ataque de pánico lo que va a hacer es que se desequilibre toda la parte química de nuestro organismo. Entonces la medicación lo que va a hacer es lograr que eso se equilibre. Y una vez que yo me siento compensada químicamente con esta medicación, puedo trabajarlo terapéuticamente. Yo no puedo trabajarlo terapéuticamente si no está compensada médicamente, químicamente, porque posiblemente en este trabajo vuelvan a surgir estos episodios y claramente nadie va a querer trabajar algo, o sea, voy a trabajar terapéuticamente para que me den los episodios y no. Entonces es muy importante, por eso cuando hay ataques de pánico, de ansiedad, de angustia, lo que se hace es trabajar de manera conjunta entre el psiquiatra y el terapeuta, ¿sí? Y de esa manera el paciente, el consultante puede perfectamente avanzar y trabajar y hasta resolver esos ataques de pánico, ver de dónde viene, que es el punto fundamental, y desde ahí irlo trabajando, ¿sí? Por eso es tan importante la medicación y por eso es tan importante poder tener un tratamiento
interdisciplinario. Insisto, hay gente que me dice, no, yo lo logré resolver solo. Bueno, también es probable, pero tal vez te llevó, no sé, 3 años y a lo mejor con un tratamiento médico y psicológico, terapéutico, te hubiese llevado 1 año. Entonces estuvimos 2 años sufriendo y pasándola mal. ¿Se entiende? Entonces lo que vamos a hacer es como acortar el tiempo, si se quiere, en esto de el tratamiento. Bien, entonces, desde lo sistémico pueden pasar un montón de cosas. Los ataques de pánico puede ser porque hubo uno nacido antes que yo. Entonces, si ese no tuvo la posibilidad de vivir, el síntoma más común es el del ahogo y entonces ahí hay que trabajar ese no nacido. Cuando, por ejemplo, hubo un suicidio en el árbol familiar, sobre todo si ese suicidio fue a través de ahorcarse, entonces también ahí es probable que alguien del sistema familiar como un síntoma puede tener el ataque de pánico donde siente que se está ahogando, ¿sí? También podemos pensar, o sea, hay un montón de situaciones, por eso es tan importante revisar cuándo empezó, contextualizar e ir desandando ese camino hasta llegar como si fuera la puntita del ovillo, que a veces tiene que ver con la historia del paciente y a veces tiene que ver con la historia del sistema familiar. Entonces es muy importante como ir abordándolo desde diferentes teorías o desde diferentes miradas y siempre acompañando si es necesario, porque si el paciente tiene crisis, no digo continuas, sino como sostenidas en el tiempo, de un tratamiento médico. ¿Sí?